Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda a Luis de Jesús y como es de costumbre, les invito a revisar de inmediato nuestra pregunta del día. Ahí la tiene nuestra pregunta de hoy. El senador Bernie Sanders y un grupo de 300 congresistas de todo el mundo enviaron una carta al FMI y al Banco Mundial para que perdonen la deuda a los países más pobres del mundo durante la pandemia mundial. ¿Crees que estas instituciones acepten esta propuesta? Participe de nuestra pregunta, la va a conseguir en Twitter, @LuisTelesur en nuestro usuario. Iniciamos de inmediato. Tras el incremento exponencial de los casos de la COVID-19 en Chile, el gobierno de Sebastián Piñera decretó este miércoles una cuarentena total en algunas regiones de la ciudad capital, cuando ya han pasado más de 2 meses de haberse detectado el primer caso de coronavirus. Este es nuestro primer tema del día. En una rueda de prensa, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que la medida regirá a partir del próximo viernes. La provincia de Santiago registra cerca del 80% de los infectados por el coronavirus en todo el país. Hasta la fecha, Chile suma más de 34.000 positivos y 346 fallecidos. Mañalich además afirmó que aplicarán mecanismos de seguridad para garantizar el cumplimiento de la medida. El anuncio de la cuarentena total se da luego que el gobierno dijera que se estaba aplanando la curva de contagios y que también insistiera en el retorno a la normalidad. La medida más severa que debo anunciar por instrucción del presidente de la República es una cuarentena total en el Gran Santiago. Esto implica a todas aquellas comunas que forman parte de la provincia del Gran Santiago, propiamente tal, que son 32 comunas, todas las comunas, insisto, de la provincia de Santiago, y además, fuera de la provincia de Santiago, otras 6 comunas que tienen una relación estrecha con la ciudad de Santiago. Además, el ministro de Salud agregó que impondrán medidas de seguridad para el ingreso a la zona restringida a la cuarentena total. Alrededor de este gran anillo, donde viven prácticamente 8 millones de personas, se va a imponer una aduana sanitaria para positivamente limitar aquellas salidas que no tienen que ver con la provisión de alimentos, con el trabajo. Importante mencionar que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se opuso a la cuarentena total en repetidas ocasiones pese a la insistencia de algunos gobernadores y alcaldes que pidieron su aplicación. Por ejemplo, el 18 de marzo el gobierno decretó el estado de excepción por catástrofe, lo que implica la aplicación del toque de queda a partir de las 10 de la noche. Las fronteras clausuradas, la suspensión de clases y el cierre de los comercios no esenciales. El mandatario chileno optó por un modelo de cuarentenas selectivas y estratégicas, en el que las restricciones de movimiento se impusieron y levantaron semanalmente en cada comuna o ciudad según la evolución de la curva epidemiológica. Mientras tanto, el 24 de abril, el gobierno anunció que se encontraba en una desescalada progresiva de las restricciones con el denominado Plan Retorno Seguro. Además, indicó que Chile estaba en vías de retomar la producción y evitar que la emergencia sanitaria derive en una crisis social. Entre las medidas que causaron controversia se encuentra el llamado Carnet COVID-19, una especie de pasaporte médico que sería entregado a las personas recuperadas de la enfermedad para identificar a la población inmune, supuestamente. La Organización Mundial de la Salud se pronunció en contra de este documento que aseveraría algo que no se ha demostrado. Médicos y especialistas han venido denunciando que los datos oficiales contrastan con la realidad. Vamos a ver algunos de estos datos durante la epidemia por el nuevo coronavirus. Científicos y especialistas encargados de asesorar al gobierno denunciaron al inicio de la pandemia la dificultad de acceder a la información para entregar proyecciones. También indicaron que para finales de marzo, que las cifras entregadas por el presidente Piñera no tenían respaldo en los informes epidemiológicos de la autoridad sanitaria y destacaron que en ningún reporte se entregaron datos sistematizados de los tipos de test que se están aplicando o su distribución.
El doctor Juan Carlos Said, el médico internista de la Universidad de Chile, ha señalado también en su momento que de las 1000 camas que el gobierno aseguró que había disponibilidad, ninguna estaba vacía. Vamos a ver ahora reacciones. El alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, ha manifestado que esperaron a que los contagios llegaran a los 2.600 diarios para decretar una cuarentena total. Nunca escucharon a los alcaldes y alcaldesas que lo pedimos. El gobierno debe pedir disculpas a Chile y asumir la responsabilidad política de quienes han estado al mando de la pandemia. Mientras tanto, el usuario Mateo Helves también dijo que el gobierno de Chile acaba de verse forzado a decretar la cuarentena total en Santiago, luego de que el balance diario de contagios aumentara a 60%. En China hay rebrotes y también reimpusieron el confinamiento en Jilin. De nosotros depende que estos cuadros no se den en Colombia. Finalmente, Felipe Moreno expresa que mientras en Argentina se preparan para reabrir bares y restaurantes, en Chile recién entramos a cuarentena total. Saquean sus cuentas que el gobierno lo ha hecho mal. Mientras, Fernando Soto dice cuarentena total al gran sargento bien, pero un mes tarde, ojalá no demasiado tarde. Los que invitaron a café y cervezas o llamaron al retorno seguro se harán responsables por el aumento explosivo de contagios y de posibles muertes, se pregunta. Para saber más sobre esta medida anunciada hoy por el gobierno de Chile y también reacciones a lo interno en ese país, vamos ahora vía telefónica con nuestra corresponsal Paola Dragni, quien tiene la información. Paola, un gusto saludarte. Actualízanos sobre esta medida anunciada hoy por las autoridades sanitarias en Chile y qué otras reacciones han dado. Sí, como está en una medida pues que había sido solicitada durante semanas por los distintos colegios médicos, las sociedades especialistas que reclamaban una cuarentena total, especialmente en la región metropolitana, donde las cifras que hoy día se conocieron dan cuenta que estamos al borde ya de llegar a los 35.000 casos. Pero lo más potente fue el salto que ocurrió desde ayer hasta hoy. Ayer habían eso de 31.000 casos y fracción, hoy día casi 35.000. Por eso, en una medida ampliamente esperada, pero sorpresiva, porque incluso habían reuniones en distintos ministerios para ver, por ejemplo, el retorno a las clases en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Agricultura, para ver el tema de la cadena alimenticia, y todos fueron sorprendidos con este anuncio de cuarentena total que se da desde este viernes 15 a las 22 horas. Comienza a estar en toda la región metropolitana. Esto es Santiago y los pueblos aledaños o ciudades aledañas a la región metropolitana, perdón. Pero además se han tomado otras medidas. Por ejemplo, las personas mayores de 75 años no podrán salir bajo ningún tipo de permiso para, por ejemplo, ir a comprar. No va a haber ninguna posibilidad de que las personas mayores de 75 años puedan salir fuera de sus domicilios. Por eso se está pidiendo a las personas que tengan a abuelitos o personas que necesiten asistencia que entre hoy y el viernes traten de adquirir la mayor cantidad posible de estos insumos que puedan ser necesarios para los adultos mayores. Ahora se dijo durante la tarde que no se van a cerrar los centros de abastecimiento de abasto, los más importantes. Sin embargo, las personas individuales no van a poder ir a comprar a estos centros de distribución como los mercados, sino a los centros ya más locales, dependiendo de las comunas. Otra de las medidas tremendamente sorpresiva es la flexibilización de lo que aquí se conoce como la UNACON, que es este examen de validación o convalidación a la que tienen que recurrir los distintos médicos y especialistas de la salud extranjeros para poder ejercer aquí en Chile. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, en una actitud, la verdad, de bastante humildad, ha sido el acuerdo, digamos, en la prensa, incluso dijo que eran bienvenidos para poder colaborar con Chile en esta pandemia. Varios periodistas intentaron preguntar a la autoridad sanitaria de Chile si esta medida no había sido retrasada justamente por este explosivo número de
de casos, pero la verdad es que no hubo un mea culpa por parte de la autoridad, que sigue sosteniendo que fue correcto haber hecho estas cuarentenas parceladas según las comunas. Y bueno, ahora que se conoce esta cifra, la verdad es que bastante preocupante es que se ha determinado esta cuarentena a nivel regional, que incluye las ciudades cercanas a la ciudad de Santiago, en un otoño que está comenzando ya a mostrar otros virus que son propios del invierno y que históricamente han colapsado el sistema de salud, que ya se encuentra complicado aquí en la región metropolitana. Esa es la situación en Chile. Paola Dragsnik, muchísimas gracias por actualizarnos. Hasta la próxima. Les invito ahora a revisar nuestra pregunta del día. Repasamos nuestra pregunta del día. El senador Bernie Sanders y un grupo de 300 congresistas de todo el mundo enviaron una carta al FMI y al Banco Mundial para que perdonen la deuda a los países más pobres del mundo durante la pandemia mundial. ¿Crees que estas instituciones acepten esta propuesta? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella. La consigue en nuestro usuario de Twitter, @LuisTelesur. Ahora les invito a ver nuestra imagen del día de hoy, o imágenes, porque son varias. Nos llevan hasta Japón. El país nipón considera levantar el estado de emergencia en muchas regiones esta semana a medida que avanza gradualmente hacia un retorno de la actividad económica. El fotógrafo Dai Kurokawa documenta en sus imágenes la vida en la capital, en la ciudad de Tokio. Vamos a una pausa, los dejamos con estas imágenes. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Hablemos ahora de Ecuador. La Fiscalía de ese país presentará cargos contra la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, María Alexandra Ocles, por un presunto hecho de corrupción en la adquisición de alimentos para la atención de la población vulnerable durante la crisis de la COVID-19. Este es nuestro segundo tema del día. La decisión de la Fiscalía ocurre horas después de que la Contraloría General del Estado hallara además un posible sobreprecio, en el proceso de adquisición de 7.000 kits de protección sanitaria. El Ministerio Público señala una inobservancia legal en el proceso de adquisición de esos kits. De acuerdo con el organismo, previo a la contratación no se realizó un análisis pormenorizado de la oferta que fue presentada ni se le comparó con otras. Por ahora, la Fiscalía espera que la Corte Nacional de Justicia fije una fecha y hora para la formulación de cargos, mientras el pueblo ecuatoriano sufre los embates del nuevo coronavirus. Desde la ciudad de Quito, Denise Herrera, nuestra corresponsal, tiene más detalles y nos envía el reporte. Adelante, Denise. Hola, qué gusto saludarte desde Ecuador. Efectivamente, se suma una crisis dentro de la pandemia de la COVID-19 en Ecuador, luego de hacerse públicas diferentes denuncias por corrupción dentro del gabinete del presidente Lenín Moreno. Recordemos que ya habíamos relatado diferentes irregularidades en la compra de insumos médicos dentro del IES, dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que obligó al director de esa cartera a tener que presentar su renuncia. Al principio, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, no había aceptado, pero finalmente, por la presión política y el rechazo de los diferentes sectores, en su mayoría políticos y ciudadanos, el presidente Lenín Moreno terminó aceptando la renuncia de Paul Granda y asimismo nombró como el nuevo titular del IES a el ex encargado de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Guatet, quien es ahora quien preside el directorio del IES. En ese sentido se sumó también una nueva denuncia y es ahora también de una de las autoridades muy cercanas al gobierno, quien inclusive fue la autoridad que presidió en un momento el inicio de todas las cadenas virtuales donde se da cuenta de la información sobre la situación de la COVID-19, Alexandra Ocles. Su renuncia se da luego de que se hicieran públicas ahora denuncias de compras de irregulares frente a la compra de kits alimenticios bajo el concepto de humanitario, sobreprecios en estas compras, lo que obligó también a presentar la renuncia de Alexandra Ocles. En ese sentido,
Fiscalía ya se ha pronunciado, ha dicho que por su parte, frente a la cartera del IES, han iniciado diferentes investigaciones, lo que obligó a presentar por la Fiscalía los elementos de convicción para iniciar con las audiencias por el delito de peculado, y asimismo la Fiscalía confirmó ayer que iniciará y que ya solicita la audiencia de formulación de cargos contra la ex directora de gestión de riesgo, Alexandra Ocre, por el delito de tráfico de influencia. Sin duda es un momento que es crítico en el Ecuador, más aún cuando diferentes bancadas políticas solicitan ya la renuncia del presidente Lenín Moreno por no tomar las decisiones a tiempo. Una de ellas es la bancada de la Revolución Ciudadana, que hace diferentes propuestas al gobierno nacional para que el presidente pueda dejar ya su puesto y de tal manera atender esta crisis sanitaria. Asimismo, hay un pronunciamiento a la Defensoría del Pueblo previo a la salida de Ocles. Ya la Defensoría había alertado que se debe justamente esclarecer la información en los portales institucionales web sobre la situación de la COVID-19. De igual manera, hace un llamado por las alarmas que tiene la Defensoría del Pueblo de la violación de derechos humanos durante esta pandemia en el Ecuador. Recordemos también que Ecuador ha venido enfrentando diferentes dificultades, no solo por la situación de la pandemia, sino también en la manera como se ha comunicado estas decisiones del gobierno y la situación en las cifras en relación a los contagios y a las muertes. Ecuador, según las autoridades, registra hasta el momento 30.486 casos de contagio de la COVID-19, 2.334 son las personas que ya han fallecido a causa del nuevo coronavirus, pero además también la cifra que han venido agregando las autoridades del gobierno nacional, que son las muertes posiblemente a causa de la COVID-19, son 1.544 personas. Son cifras que han venido siendo criticadas, más aún cuando son las cifras oficiales por las cuales las diferentes COE cantonales toman las decisiones para avanzar en las nuevas medidas para la nueva reactivación de la economía en el Ecuador. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. Vuelvo contigo a Caracas. Gracias, Denise Herrera, por ese reporte desde Quito, Ecuador. Mientras tanto, ese país no es la excepción en América Latina, pero atraviesa una severa crisis económica producto también de la pandemia. La reducción de más del 50% en el precio del barril de crudo ecuatoriano significa una reducción importante en la balanza comercial petrolera. Los ingresos por este concepto en el año pasado, 2019, fueron 4.530 millones de dólares y se estima que caerán a 1.289 millones este año 2020, según las finanzas. Otro elemento que agrava la crisis para Ecuador es la caída de ingresos por concepto de exportaciones no petroleras, que en 2019 representó un 12,71% del PIB. La falta de empresas de transporte y el absentismo de los trabajadores está además generando una capacidad de producción del 40%. Así lo ha dicho la Federación Ecuatoriana de Exportadores, la FEDEXPOR. Mientras tanto, el flujo de remesas, la fuente de divisas para Ecuador, se contraerá en 2020 y se estima que al país ingresarán 22,6% menos en comparación con el año anterior. Hablamos de divisas. Otros temas que también son noticia a esta hora, revisamos la cuenta en Twitter de nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota. La Cámara de Senadores comenzó a las 14:10 la primera sesión en la historia de manera virtual. Una sesión presidida por la vicepresidenta Cristina Fernández. En el recinto hay 4 legisladores, aprobaron por unanimidad 5 decretos del presidente Alberto Fernández. Cambiamos ahora a nuestro tema en desarrollo, vamos a Estados Unidos. El senador Bernie Sanders lidera una iniciativa en la que más de 300 legisladores en todo el mundo han llamado al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a cancelar la deuda de los países más pobres en respuesta a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. Para ampliar esta información, vamos hasta la ciudad de Nueva York con Karina Cartagena, quien tiene el reporte. Adelante, Karina.
¿Qué tal? Saludo para ti y para la audiencia de Telesur. El ex candidato presidencial de los Estados Unidos, Bernie Sanders, y la congresista demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, lideran una iniciativa de más de 300 legisladores de todo el mundo que instaron este miércoles al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a cancelar la deuda de los países más pobres en respuesta a la pandemia del COVID-19. La iniciativa de los legisladores también pide aumentar los fondos para evitar una crisis económica mundial. La directora del Fondo Monetario Internacional había afirmado en esta semana que los países en desarrollo necesitarían más de 2,5 billones de dólares en financiamiento para hacer frente a la situación económica actual. Por su parte, el Banco Mundial ha indicado que está brindando asistencia a 93 países mediante proyectos relacionados con el COVID-19 y se espera concretar próximamente el apoyo para otros 18 países. Según el Banco Mundial, el 1 de mayo entró en vigencia la suspensión de pagos de la deuda de los países clientes de la Asociación Internacional de Fomento que solicitaron un periodo de gracia. El Banco Mundial ha indicado que las remesas son una fuente importante en la economía de los países en desarrollo. Sin embargo, ha indicado este organismo internacional que este año las remesas caerán en un 20% en todo el mundo como consecuencia de la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19. Ante la emergencia económica y de salud en el mundo, el director de la Organización Mundial de la Salud, en su última rueda de prensa, mencionó que es importante proteger las vidas y los medios de subsistencia, y para eso es fundamental que la relajación de las medidas sea lenta y progresiva a fin de estimular la economía y también para darnos tiempo de que se siga vigilando de cerca el virus del COVID-19. Con esta información regreso contigo. Era Karina Cartagena con el reporte desde la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, en Estados Unidos, más de 100.000 pequeñas empresas cerraron permanentemente debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Según un estudio realizado por universidades estadounidenses, al menos un 2% de las empresas, de las pequeñas empresas en Estados Unidos han cerrado a raíz de la pandemia. Vamos a pasar ahora a otras informaciones. Vamos a repasar nuestra pregunta del día. Al inicio le preguntábamos lo siguiente. El senador Bernie Sanders y un grupo de 300 congresistas de todo el mundo enviaron una carta al FMI y al Banco Mundial para que perdonaran la deuda a los países más pobres del mundo durante la pandemia mundial. ¿Crees que estas instituciones acepten la propuesta? Vamos a ver entonces qué responden nuestros seguidores. Dice Miguel Abolaño, no lo aceptarán, porque precisamente estas instituciones crediticias viven de las desgracias de los pueblos y esta pandemia la han utilizado algunos gobiernos, como por ejemplo el de Colombia, para endeudar aún más a nuestros pueblos, que en últimas somos los que terminamos pagando. Vamos a ver qué dice la cuenta de Shane el Desconocido. Ni hablar, estas entidades están diseñadas para vigilar, asesorar, facilitar fondos condicionados a sus agremiados, a quienes rinden cuenta. Una moratoria debería aprobarse en la Asamblea General, dice Shane el Desconocido. Gracias por participar. Rocco Reyes, no lo creo, pero ojalá lo hagan. Y así den una muestra clara de querer ayudar a todos los que están luchando con esta pandemia y contra varios locos imperialistas que lo único que les importa es hacer el mal sin mirar a quién. Igual nosotros venceremos. Rocco Reyes. Habría que ver si estas instituciones realmente quieren hacer el bien, definitivamente. Ximena Pérez dice, esas instituciones buitres se lucran con el sufrimiento de los pobres. No harán nada, solo politiquería. Y para culminar, Javier Jiménez Román, contundente, no, porque solo les interesa el maldito dinero. Y para culminar, los dejamos ahora con nuestro video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Perú ha superado los 2.000 fallecidos por el COVID-19. Los dejamos con un siguiente material sobre este país. Hasta la próxima.